Buenos días, hermanas. Continuamos con la carta a los Hebreos. Vamos con el tema 78. El día de hoy se llama la fe de Enoc. En el tema anterior recuerden que vimos acerca de esa fe de Abel y esa fe que ofrece a Dios un excelente o un más excelente sacrificio. Ahora vamos a ver cómo se veía la fe de Enoc. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, dice, por la fe, o sea, porque Enoc confiaba en Dios, pasó algo maravilloso en la vida de Enoc. Pero bueno, esto fue lo que Dios hizo con él. Vamos ahí a Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Vamos a ver lo que hizo Enoc con esa fe que tenía hacia Dios, esa confianza. Dice versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es muy interesante aún la cuenta de los años. Después les digo, ya vamos a adentrarnos en el estudio de Génesis, pero Enoc hace un cambio drástico entre las edades que estaban describiéndose de cada personaje de la línea de Sem, que es el otro hijo de Adán. Eso lo veremos ya luego. Y nos estaban hablando de 900 años, de 800 años y de repente 365. Y 365 años son los que vive Enoc y no muere, sino que desaparece, dice el versículo 24. Desapareció porque le llevó Dios. Pero algo que hizo Enoc para reflejar esa fe que él estaba poniendo en Dios es caminar con Dios. Caminó pues Enoc con Dios, dice el versículo 24. Caminó pues. La versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera. Todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Caminar con Dios habla de una comunión, de ir juntos, no de ir cada quien por su lado. Dios es el camino, dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la única forma de caminar con Dios es caminar con Cristo. Y eso fue lo que hizo Enoc. Recuerda que aun cuando antes de que llegara nuestro Señor Jesús se manifestara en este mundo, Él es desde siempre, desde la eternidad. Ya lo vimos con Melquisedec, cómo se presenta en la vida de Abraham aún antes de que nuestro Señor Jesús se hiciera carne. Entonces el camino al Padre siempre ha sido el Señor Jesucristo, pero vino a manifestarlo en los postreros días, como nos dijo Hebreos 1:1. Caminar con Dios es precisamente andar con Jesucristo, tener comunión con Dios. No se puede caminar con Dios haciendo tus propios planes y yendo por tu propia dirección. Decir, bueno, yo voy con Dios, yo todos los días me encomiendo a Dios. Así dice la gente, yo todos los días me encomiendo a Dios. Bueno, en las mañanas le dirán a Dios, Señor, cuídame y guárdame en todo lo que voy a hacer hoy. Pero ¿le has preguntado, ¿estoy en el camino correcto? Porque Enoc, sin lugar a dudas, lo hacía. Enoc caminaba con Dios, aún después de una generación que se fue apartando de Dios. Más adelante, como les digo, vamos a ver esto a detalle. Hoy solamente estamos viendo señales que reflejan tu fe. En el tema anterior vimos que Abel ofrece un mejor sacrificio. La forma de realmente ofrecer un sacrificio agradable a Dios es con fe. Por eso su sacrificio fue mejor que el de Caín. Ahora, otra forma de que podamos mostrar a Dios nuestra confianza es andando con Él, porque confiamos en Él. Si yo ando con alguien, si yo le digo a fulanito, a sutanito o a alguna amiguita, oye, acompáñame a tal lugar,
es porque le tengo confianza. Y así es con nuestro Señor Jesús. Nada más que a Él no le decimos, acompáñame. No, al contrario, yo quiero caminar tu camino. Yo quiero ir por donde tú me digas que yo vaya. Y así fue Enoc. Y aquí no se refiere tanto a un lugar o a recorrer cierta distancia, sino habla en sentido espiritual. Lo que Enoc hacía, lo consultaba con Dios. Enoc vivía una vida para agradarle a Dios. Por eso dice caminó Enoc con Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo, sin morir. Desapareció, porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Esto es importante. Antes de ser llevado. La vida de Enoc también profetiza acerca del arrebatamiento para la iglesia. Pero la iglesia debe dar testimonio de ser agradable a Dios. Por eso, hoy sabemos que en el arrebatamiento solamente se irán aquellos que realmente tienen fe en el Señor Jesucristo. Hoy en día muchos se llaman iglesia, pero no todos son iglesia. Solamente aquellos que han puesto la verdadera fe en el Señor Jesucristo son la iglesia. Y solamente ellos, los que realmente confían en Dios, serán llevados con Dios. Desapareceremos. Un día, lo sabemos esto, porque Dios nos llevará, pero nuestra fe tiene que verse. No es una salvación por obras, y esto es algo que ha repetido Hebreos. No por obras, no por obras, no por obras. Bueno, aunque no lo dice tal cual, nos dice que toda la gracia es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra redentora es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dijo, la ley no puede hacer perfecto a nadie. Entonces no es por obras. Pero una vez que tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, se nota. Y las obras son un resultado de la fe. No una condición para salvación, sino un resultado de la fe. Una vez que una persona pone la fe en el Señor Jesucristo, comienza a hacer buenas obras, porque esas obras Dios ya las preparó de antemano. Y Enoc puso su fe en Dios y vivió una vida agradándole a Dios. Y la gente que rodeaba a Enoc podía testificar esto. Enoc caminaba con Dios, por eso Dios se lo llevó. Y así lo escribe el mismo autor de la carta. Antes de que él fuera llevado al cielo, tuvo una vida que dio testimonio de su fe. Entonces, apuntándole ahí a su lista, la fe nos hace tener comunión con Dios. La fe nos hace agradar a Dios. Es lo que hemos estado viendo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.